Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me compartió Sandra las preguntas, entonces le propuse contestarlas en cápsulas breves. Voy a intentar, ser veloz. Empezamos con María Fernanda Félix Castro. Sus 10 preguntas. La primera dice, ¿existe alguna diferencia entre ciencia ficción y utopía? Claro. La ciencia ficción es un género literario, la utopía se refiere a un lugar imposible, por un lado. Por otro, la ciencia ficción eh, refleja el sentir del tiempo y que la produce. Y hoy el sentir es un sentir pesimista, por lo tanto la ciencia ficción que se ha producido en las últimas décadas es una ciencia ficción distópica, a tal grado que muchos autores llaman a reavivar una imaginación utópica para la ciencia ficción. Hoy es muy fácil imaginar futuros oscuros, tomando en cuenta los tiempos en los que vivimos, así que hoy más que nunca hace falta más ciencia ficción utópica. Pregunta número 2. En el texto, ¿a qué se refiere cuando se menciona Ecological Economics? Bueno, hay dos escuelas de pensamiento dentro de la economía que se abocan a entender los problemas ambientales. Una es la economía ambiental, que es una rama de la ecología neoclásica, es simplemente el mismo modelo que usamos hoy en día para la economía, aplicado a problemas ambientales. Y lo único que sostiene esta escuela de pensamiento es que hay que internalizar las externalidades, o en otras palabras, ponerle un precio a los servicios naturales que hoy en día no contemplamos, ¿no? Por ejemplo, si hay una compañía minera que hace uso del agua de un río y luego vierte sus desechos en ese mismo río, pues esa compañía minera no está considerando los costos de, por ejemplo, limpiar el río después, o los costos de salud a la gente que vive río abajo. Esas son las externalidades. La economía ambiental sugiere que para arreglar los problemas ambientales simplemente hay que internalizar eso. Y la otra gran escuela de pensamiento es la de la ecología económica. Esta es una escuela de pensamiento completamente diferente. Ellos proponen que el valor esté fundamentado en las leyes de la física. Y además tienen una cosmovisión en la que el mundo es un sistema cerrado con recursos finitos, por lo tanto el crecimiento no puede ser infinito, y por lo mismo esta escuela de pensamiento se aboca más a modelos que busquen no estar basados en el crecimiento, o que incluso estén buscando un decrecimiento. Pregunta 3. ¿Cómo se manifiestan en las nuevas utopías? No entiendo a qué se refiere, que se manifiesten, que no entiendo muy bien la pregunta. Me salto a la 4. ¿Qué diferencia hay entre ciencia ficción y ciencia, dice science fantasy? Yo, como he escuchado esta distinción, es como science fiction y scientific fiction. Pero también entiendo, por ejemplo, los fans de Star Trek y de Star Wars tienen esta distinción. Star Trek es ciencia ficción porque la ciencia no es trivial, y Star Wars es science fantasy porque la ciencia, los detalles son triviales, podría ser magia, ¿no? Y en algunos casos lo es, ¿no? La idea de la fuerza, aunque de repente se hablan de los midichlorians, pues son explicaciones que igual podrían ser místicas, y por lo tanto el aspecto científico es casi como un pretexto, un prop. Entonces es la diferencia entre science fiction y science fantasy. Pregunta número 5. Si se retomara la idea de Wilson de Half Earth, ¿cómo debería de plantearse las nuevas ciudades? Wilson lo que propone es declarar que la mitad de la superficie del planeta es una reserva natural. Por lo tanto, la idea sería concentrar a la población humana en la superficie más pequeña posible. Me parece una visión un tanto pues confusa, porque hoy en día las ciudades ocupan el 3% de la superficie continental, y sin embargo
los procesos, los flujos energéticos y materiales que las mantienen viables, pues cubren la Tierra entera, ¿no? Es un poco la tesis de Neil Brenner y la organización planetaria. Entonces no creo que se pueda como hacer delimitar tan claramente esto es lo urbano y esto es lo exterior. Eh, Planteaba yo el ejemplo de Frank Lloyd Wright, que por un lado propone como Broadacre, que es esta ciudad en la que cada vivienda tiene un acre, contra también un modelo de Frank Lloyd Wright, que es la Torre de la Milla, la Mile High Tower, donde él argumentaba que para preservar el paisaje pues había que construir este rascacielos para concentrar toda la población ahí, pero ¿de dónde viene toda la comida que sostiene a ese rascacielos? ¿De dónde se va los desechos sólidos que produce ese rascacielos, etcétera? No podemos construir una nave espacial dentro de la Tierra, ¿no? Pregunta 6. Si se sobredensificara la Tierra, ¿qué sucedería con los animal spaces? Bueno, pues ahí creo que la clave en esta pregunta es ¿qué entendemos por sobredensificación? Hay un libro muy bonito, se llama ¿Cuánta gente puede sostener la Tierra?, de un demógrafo, Joel Cohen, que es como la autoridad en el tema, y él lo que hace es no contestar la pregunta, sino ver como cuál es la historia de la gente que ha intentado contestar la pregunta, desde Leeuwenhoek, que especulaba que en el siglo XVI que si toda la tierra fuera administrada como se administraba Holanda, pues podríamos mantener una población de 11.000 millones de personas. Y los números varían desde los 500 millones hasta el trillón, dependiendo de cuáles son las condiciones en las que consideramos deseables existir. Entonces creo que no sabría decir que cuenta como sobredensificado. Creo que es una pregunta con truco. Sin embargo, creo que siempre debemos de dejar un espacio para los animales y el resto de los seres vivos. Pregunta número 7. ¿Y los espacios públicos dejarían de existir? Creo que en tanto tengamos cuerpos físicos, tendremos la necesidad de encontrarnos físicamente con otras personas, entonces siempre existirá la necesidad de espacios públicos. 8. El concepto de poscapitalismo es una idea utópica, pues tenemos 60.000 años o 10.000 años, como lo queramos contar, de civilización, de historia como civilización. Tenemos menos de 300 años como civilización capitalista, así que ha habido muchas otras formas de organizar la vida en el planeta. No me parece utópico pensar que hay alternativas al modelo capitalista. Por ahí decía Frederick Jameson que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, pero justo lo que le gusta decir a Kim Stanley Robinson es que no es cierto, ¿no? Y ejemplos empieza a haber cada vez más. Uno de ellos, el más común, el que más conocemos, pues es el ejemplo de la socialdemocracia, que fue el modelo imperante en Europa en la década de los 60s y los 70s. Ese es un modelo alternativo viable. ¿Cómo debería de ser gobernado el mundo en la actualidad? Pues definitivamente no como lo hacemos hoy, no gobernado por el algoritmo capitalista de acumulación de excedente. Creo que debería ser un modelo en pro de la vida, en pro de la justicia biopolítica de todos los seres vivos, no solamente del hombre, sino de los animales y los ecosistemas. Un modelo que tenga una relación diferente con la naturaleza, un modelo con una relación con la naturaleza que no sea depredadora y explotadora. Eso es lo que busca la ecología política y en eso se basan en gran parte de los modelos postcapitalistas. Y 10. En la actualidad nos enfrentamos a un evento de extinción masiva y de serlo así es necesario enfrentarlo para generar nuevos cuestionamientos. Pues yo diría que la existencia misma es un modelo, es un evento de extinción masiva. Hoy llamamos escatologías seculares a las nociones que tenemos del fin. Históricamente estas nociones nos las da la religión, hoy en día la ciencia nos da ideas de hacia dónde va el universo en última instancia. La escatología secular más aceptada es la que conocemos como la muerte térmica del universo.
es decir, la entropía aumentará al máximo hasta llegar al punto en el que no existan gradientes de energía de los cuales poder extraer trabajo. Por lo tanto, existir es en sí un evento de extinción. Decía el filósofo Timothy Morton que el cambio climático es como ver una bomba atómica en cámara lenta, así que lo que depende es el horizonte temporal que nosotros consideremos. Definitivamente creo que eh, es necesario hacer frente a la muerte. Cuando le llamamos extinción masiva, pues es una forma diferente de decir la muerte. Y creo que en ese sentido los filósofos se dividen en dos: los que creen que el fin de la filosofía es ayudarnos a enfrentar el fin del pensamiento mismo, o sea, la muerte, y aquellos que creen en el infinito. Yo soy de los que creen en el infinito, y bueno, digamos, esa es una discusión diferente, pero creo que el abordar el tema de la muerte con creatividad definitivamente nos abre nuevas posibilidades, nuevos imaginarios que expanden el horizonte de potencial político. Hasta aquí la dejamos con María Fernanda Félix Castro y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias.